No puedo ni siquiera pasar de... Ok, lo que acaban de ver es la consecuencia de haber puesto una maraña de cables. Aquí definitivamente se comprueba la teoría de que soy mi propio enemigo. ¿Cómo están, gente? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sección de videos que de nuevo no tiene mucho porque en realidad es lo que hemos hecho un poquito siempre, bueno, pero más específicamente cuando, por ejemplo, empecé a streamear o cuando de pronto hablábamos aquí semana a semana de diferentes temas, pero no sobre algo en específico, sino dando un recuento sobre lo que había pasado, lo que había estado en tendencia y bueno, un poco reviviendo y evolucionando esta sección que fue muy famosa en Facebook, aquí no tanto, pero sí en las demás redes, que se llamaba Esto pasó en Internet. Dije, vamos a tomar ese concepto que creo que les gusta, que a mí me gusta, pero lo vamos a evolucionar a un formato que funcione más en esta plataforma, que es pues comentarlo más, profundizar en los temas y enfocándonos específicamente en las cosas que hayan acontecido en el mundo del Internet y de las tendencias, sí, pero también enfocándonos en lo que tiene que ver pues con el arte, con el entretenimiento, con el cine y la cultura pop en general. Es por eso que yo les agradezco a todas las personas que siempre han estado aquí, pero también a las nuevas que seguramente están llegando, que se pongan cómodas porque estamos a punto de entrar en el chismecito. Y bueno, hoy específicamente nos vamos a concentrar en tres temas. Uno, porque ha sido tendencia y ha tenido una relevancia en cuanto a los comentarios, en cuanto a la gente. Otra, porque creo que su relevancia está sí en que ha gustado a mucha gente, pero también en que está muy bien hecha. Me estoy refiriendo a una serie mexicana que creo que vale mucho la pena mencionar. Y desde luego otra que tiene que ver más por la nostalgia y el derecho de antigüedad, de que pues no me quería quedar sin la oportunidad de comentarla y que me dijeran también ustedes sus opiniones. Estoy hablando de La Casa de los Famosos por un lado, Nadie nos va a extrañar, la nueva serie de Amazon Prime, y desde luego Beetlejuice, que es la segunda parte de, bueno, esta famosa película de Tim Burton que ya no puedo volver a mencionar porque entonces ya lo diría tres veces y ya suficientes problemas he tenido con la producción de este video como para invocar a un demonio del más allá a que me avienta todas las travesuras posibles. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos este video hablando de uno de los temas más polémicos que siempre está en tendencia, que en estos videos que hago diarios, clip que coloco, que me deja poner Televisa porque luego me funan, es porque este video no, pero clip que coloco, clip que se hace viral, o sea, estamos ante un programa que es muy viral, que es difícil o hace mucho tiempo que no se veía esto en la televisión mexicana, sobre todo post era internet, pero bueno, este programa ha sabido utilizar, digamos, estas herramientas que ya ni siquiera diré que son nuevas porque no tienen nada de nueva, pero digamos que la televisión ya le ha estado agarrando la onda. Con la primera temporada de La Casa de los Famosos fue muy evidente como el hecho de utilizar las redes sociales y TikTok y los clips para que la gente empezara a interesarse por el programa, empezar a despertar este morbo, luego hacía que sí fueran a la plataforma, que votaran y que vieran las galas hasta en el prime time de Televisa, que eso era algo que pues ya hace mucho no pasaba. Entonces iba a comenzar este video entonces iba a comenzar este video haciendo el clásico, yo no quería hablar de esto, yo no veo La Casa de los Famosos, todo lo que veo es involuntariamente, ¿sabes? Como poniéndote este curita para poder preservar tu superioridad moral e intelectual. Y creo que no es necesario. O sea, creo que todos sabemos que La Casa de los Famosos es una cosa que ha estado paradójicamente muy famosa aquí en nuestro país. Desde la primera temporada, les digo, fue una sorpresa, pero a mí me parece todavía más sorprendente que esta le ha doblegado o incluso triplicado el rating según la misma Televisa. Ha de saber si podemos comprobar esa información, luego es medio poco transparente, digámoslo así, pero vamos a creerles y se me hace raro pues precisamente porque la casa pasada Wendy fue la que, digamos, cargó en sus hombros todo el rating, ¿no? Y fue un fenómeno mundial y entonces nos decíamos, yo creo que aquí va a haber un flop en esta segunda casa y pues no lo hubo. Se levantó muchísimo el rating, se levantó el morbo de la gente, la
Volteo de repente porque tengo ese de fondo, pero lo tengo en YouTube y luego como no tengo YouTube Premium, de repente salen los anuncios y no vamos a hacer anuncios aquí gratis. Pero ojalá que sí lleguen algunos patrocinadores, aquí está el espacio. Total, hablando de patrocinadores que no llegan, La Casa de los Famosos 2 inició hace ya algunas semanas, pero ha ido ganando popularidad y esta vez, diferente como les digo de la primera entrega, no tanto por el carisma de los personajes que hay, sino más bien por todo lo contrario, por los pleitos, por los agarrones, por lo que se dice y por esta cosa de agarrar un team, ¿no? Eso es algo que estuvo muy presente en la temporada pasada, en donde se hizo el Team Infierno y entonces ya no había nada que hacer, todo estaba cantado porque básicamente todo el team que estaba cobijado por Wendy iba a llegar a la final y era bastante predecible cómo iban saliendo unos y otros. Eso se esperaba en esta casa al tener figuras muy relevantes, muy polémicas y sobre todo pues eso, muy famosas como Ricardo Peralta de Pepe y Teo, como Adrián Marcelo y que hayan quedado en un mismo equipo todos los digamos más famosos, que luego eso es relativo porque también cuando recién empiezan este tipo de proyectos que se llama La Casa de los Famosos, pero luego ves a cada uno de los participantes y dices, pues así que tú digas muy famoso, pues yo no te conocía. Y claro que el hecho de que yo no conozca no significa que no sean famosos, eso sería hablar desde mi sesgo. Y justo porque luego te vas a sus perfiles de Instagram y tienen millones de seguidores y dices, ¿dónde está toda esa gente? Porque yo no había escuchado de ti, pero bueno, aquí ya podemos hablar de ciertos círculos de fama, de ciertos nichos dentro de las mismas celebridades que a pesar de ser nicho pues son nichos extremadamente grandes y que aquí se van uniendo, digamos que ponen a gente de diferentes rubros, ponen a gente de programas matutinos, sabes, como muy conservadores, muy así de la familia, de la señora ahí en casita, pero ponen también a gente muy escandalosa de Acapulco Shore y ponen también a gente de las redes, es decir, tratan de agarrar público desde diferentes lugares y entonces claro que a la señora que ubica a Arad de la Torre no va a ubicar a una TikToker que hace bailes, ¿sabes? Y lo mismo viceversa, pero en ese sentido creo que saben muy bien elegir el cast y entendiendo que a pesar de que ya entren siendo famosos, este programa sí es un semillero de fama, o sea, al final de cuentas es una casa de famosos, pero es una casa también para volverse más famoso, o al menos esa es la promesa que se les hace o que se hacen los mismos participantes al entrar. Y bueno, luego se topan con sorpresas de que terminan hasta con menos seguidores, como en el caso de Ricardo Peralta, porque pues al final de cuentas algo que me parece relevante de esta casa, más allá de todo lo que podemos decir de el experimento, ¿no? Que ya se ha visto desde que nació Big Brother, que es digamos un poco el antepasado de este proyecto, pues se planteaba como eso, como una evolución del libro de Orwell y entonces era un experimento para ver a gente cotidiana, gente normal, desde un punto de vista voyeurista, ver cómo se comportan, una especie de preludio de lo que luego serían los experimentos sociales aquí en Internet. Y así se presentaba. Lo que pasa es que, claro, el formato va avanzando, se fue adaptando a diferentes países y ahora lo tenemos con gente que ya es famosa, que ya entra siendo famosa, que ya tiene una reputación y sobre todo una carrera que cuidar. Y esto es algo que de pronto pues quizá no tomaron tan en cuenta los personajes del Team Tierra, por ejemplo, ¿no? Que entraron muy seguros y que dijeron nosotros vamos a ganar, somos el nuevo Team Infierno y se construyeron desde ese lugar y luego se dieron cuenta pues que las cosas no funcionan así, se fue por otro lugar este juego y le salió al contrario. Y ahí hay un poco de justicia poética, la verdad, no les voy a negar que luego viendo los clips de cuando empezó, cuando se empezaron a formar los equipos y ya estaba, o sea, ya se veía como muy cantado que había un equipo muy fuerte y un equipo relativamente muy débil y entonces sí fue muy interesante ver cómo cambió la perspectiva de me siento fuerte, me siento poderoso, me siento intocable y luego cuando fueron viendo que la realidad allá afuera no era la misma, cómo fue cambiando también su manera de ser, su personalidad y el cómo se conducían
ante el programa. Y creo que esa es una de las cosas interesantes de este formato, que al haber tantas aristas y al tener que ser un programa transdisciplinario, por esto que les digo del impacto de las redes sociales, pues entonces hay diferentes puntos de vista que están, o diferentes actores que están interactuando para modificar el juego. Es decir, ya no solamente es interesante ver cómo se comporta la gente que está ahí encerrada y grabada 24/7, sino que a veces a mí me resulta más interesante ver, sobre todo desde esta perspectiva de que a las pocas semanas el juego ya estaba cantado, digamos que el pueblo ya había elegido a sus elegidos, valga la redundancia, para ser los ganadores, había escogido a su team y entonces un poco desde acá ya sabíamos que estaba cantado, que iba a estar saliendo uno por uno, pero sí era interesante ver cómo desde ahí empezaban a caer estos 20. Es decir, en este juego en específico se me hizo más interesante la parte de afuera, la parte del público, la parte mediática y todo lo que existía en la opinión pública más que lo que pasaba allá adentro, porque entonces a mí me generaba más morbo ver cuando salía el eliminado de esa semana y ver cómo reaccionaba ante cómo estaba siendo leído por el público, más que quién iba a salir y quién no iba a salir, porque eso ya está un poco pues predecible al final de cuentas. Y hasta cierto punto sí se me hace cruel, o sea, te digo, hay un poco de justicia poética ahí en el hecho de que ellos ya estaban todos confiados y se notaba esta soberbia y luego de repente que se les bote la tortilla, pues sí se siente chido, la neta, no te voy a decir que no haya ahí una cosa morbosa de ver cómo se les borra su sonrisa maquiavélica, pero también me parece cruel desde la perspectiva de que, bueno, al final de cuentas es un programa y es un juego y creo que sí se les está satanizando a todos como malas personas y salen y entonces quienes eran sus amigos y quienes habían salido en programas con ellos o incluso quien debería de ser objetivo no los entrevistan con objetividad y lo que quieren es precisamente el escarnio y entonces se convierte un poco en un elemento fácil para que ahí desemboque todo el odio. Y pues me parece que tampoco tendría que ir por ahí, además porque creo que es un poco injusto en el sentido de que hay cosas que han hecho otros participantes del programa, pero como son del otro equipo, entonces ahí sí no está mal que las hagan, o incluso de otras ediciones de La Casa de los Famosos o de Big Brother, etcétera, en donde hacían cosas y dinámicas que incluso estaban peores, pero no eran repudiadas por el público. Y uno dirá, es que ya somos una nueva generación y entonces están cambiando. Me gustaría creer eso, pero creo que aquí más bien se trata de una cosa de seguir las agendas, de que la gente ya escogió cuál es la narrativa que va a apoyar y entonces sí me parece a veces un poco de doble moral condenar unas cosas pero ignorar otras. Por lo que sí siempre diré, no solo en el caso de los reality shows, en el caso de todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, porque al final de cuentas lo que se está buscando es la atención. ¿Y la atención para qué? Pues para que puedan venderte cosas, ¿no? En el caso de La Casa de los Famosos, pues se estaba haciendo todo este ruido y estas confrontaciones desde el casting que se pensó hacer, pues cómo vamos a poner a ciertos elementos, a un Adrián Marcelo que es muy políticamente incorrecto, incluso te diría que hace comentarios fuera de lugar, y tienes otros personajes que a la vez son muy incendiarios, que se prenden rápido, y pues esto es una receta para que suceda lo que ocurrió, es decir, creo que sí estaba de algún modo planeado. Quizá lo que no estaba planeado tanto era la respuesta de la gente, ¿no? Y entonces la gente empezó a tomar un partido, empezó a criticar y a satanizar al otro lado. Y esto lo digo porque fue de conocimiento público también que las marcas, al ver todo este conflicto que estaba entre Adrián y Gala o incluso entre equipo y otro, empezaron a salirse porque ya no les parecía que este tipo de dinámicas iba con el concepto de su marca, que yo diría, pues entonces, ¿qué esperaban? Porque así han sido todos los Big Brothers, así han sido todas las casas de los famosos, y peor, y ni siquiera te digo de los 90 de la casa pasada, o sea, de pronto salen clips de Poncho o de
Sergio también diciendo comentarios igual de funables que los de Adrián Marcelo, pero entonces como eran del equipo bueno no se les dice nada. Y entonces creo que aunque sí tenían considerado que una cosa como estas iba a ocurrir, creo que no tenían planeado que la reacción de la gente fuera tan visceral. Y entonces las marcas se asustaron y empezaron a salirse y tomaron cartas en el asunto, pues. Pero a lo que voy con esto es que salvo en esos casos en donde ya se cruza la línea que les importa, que es la del billete, pues ni los reality shows, ni las redes sociales, ni los programas de televisión, ni ninguna cosa que se dedique al entretenimiento va a tener muchos miramientos éticos para decidir hasta aquí llego, ¿sabes? Su motor siempre va a ser generar más rating porque eso al final de cuentas es generar más dinero y creo que eso como espectadores tampoco se nos tiene que olvidar, que lo que buscan, y esto es algo que les repito siempre que hay una tendencia o que están funando a alguien o que se está hablando mucho de un tema, está chido tomarlo y subirse al tren para poder hablar de cosas relevantes sobre esto, para dar nuestra opinión, escuchar la opinión de los demás, estar al pendiente de lo que está ocurriendo, sí, pero siempre con un dejo de no creérsela tanto, ¿sabes? De no tomárnoslo tan en serio, porque al final de cuentas es lo que quieren, es la opinión, aunque tú estés poniendo en Twitter, fuera la producción de la Casa de los Famosos, ya no voy a ver, voy a ver la academia, ellos quieren que pongas ese tweet, porque ese tweet ya va a hacer que estés hablando de eso, ya va a fomentar a que vaya aumentando la atracción en redes sociales, a que se comente y entonces a lo mejor que luego no sucede, luego esta gente que dice ya no voy a ver esto, luego es hate, pero ahí están en secreto viéndola, pero aunque no sea así, aunque realmente tú ya no lo veas, con ese manifiesto de hate hacia alguno de los participantes o incluso hacia el programa, le beneficia al programa. Entonces, creo que ahí también hay que ser inteligentes en donde si vemos, no me refiero específicamente a la Casa de los Famosos, pero cualquier otro tipo de programa que no nos guste, que nos genere una incomodidad o que creamos genuinamente que no debería de existir, pues la manera de fomentar a que no exista es no verlo, no comentarlo, ignorarlo, ¿sabes? Esa es la verdadera forma de hacer que algo que no nos gusta deje de existir. No solo en lo individual, sino que si mucha gente empieza a pensar lo mismo, ya vimos que las marcas se dan cuenta, ya vimos que los programas se dan cuenta y entonces hacen ajustes. Y antes de pasar al siguiente tema, hablando de gente que ignora programas, espero que eso no suceda con lo siguiente que les estoy a punto de platicar, y es que como les dije, el podcast Cenital que ya había estado subiendo aquí, que subo a redes sociales en clips y luego que tiene bastante éxito en ese formato, he decidido pasarlo a su propio canal pues para que la gente pueda encontrarlo con mayor facilidad, que luego me decían es que no es claro, le pongo Cenital y tal. Entonces dije vamos a encapsularlo todo ahí para que puedan encontrarlo de una manera más fácil y esté mejor organizado. Y bueno, ahí están todos los episodios que ya he estado también subiendo aquí. Estaría chido que si no han visto alguno, vayan y le den el apoyo. Pero sobre todo que vayan hoy porque acabo de subir un capítulo muy, muy, muy especial con la maestrérrima de maestrérrimas, Perla de la Rosa, una gran actriz que acaba de ser condecorada con el premio, con la medalla a Bellas Artes. Solamente 3 mujeres en toda la historia de este país lo tienen. Es una actriz que ha hecho muchísimo teatro, muchísimo cine. Ahora mismo está compartiendo protagónico con Gael García en la serie de Casandro. Y bueno, platicamos de eso, pero sobre todo platicamos de el coraje que se necesita para ser actriz, para tomar decisiones que tienen que ver con el ser mujer, con la sociedad, con la política, con el arte al final de cuentas, las diferencias del cine, del teatro. Platicamos de muchas cosas bien interesantes. Así es que si quieren apoyar ese proyecto, vayan, denle like, comenten y bueno, dispónganse a escuchar una plática muy interesante y llena de coraje. Pero bueno, gente, pasemos a el siguiente tema que déjenme confesarles que me ilusiona muchísimo más que el primero que comentamos aquí. Y eso es porque si tienen tiempo siguiendo mis videos, saben que una de mis debilidades pues precisamente son los coming of age, las películas o series que hablan
de la adolescencia y que se desarrollan en una arena dramática, ya sea universitaria o de preparatoria, donde estás en esta situación de la adolescencia, donde no sabes muy bien quién eres, hacia dónde vas, cosas que me representan, ya sabes. Pero luego es difícil encontrar series, sobre todo que me gusten, no quiero decir que sean buenas o que sean malas, pero que me gusten porque es fácil caer precisamente en el morbo, es fácil caer en los lugares comunes y utilizar esta etapa de la vida, por decirlo de alguna manera, para más bien atraer a la gente hacia el morbo, ¿no? Hacia esta cosa de, claro, tengo las hormonas y quiero ver problemas de adolescentes y todo esto, pero sin irse a la profundidad y sin irse a la complejidad de los personajes. Y creo que eso es algo que sí ocurre en la serie que vamos a hablar hoy. Y estamos hablando de Nadie nos va a extrañar, la nueva propuesta de Amazon Prime, porque les digo, hay mucha gente que me estuvo dice y dice, vela, 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 y yo como siempre postergando, procrastinando las listas de las cosas que tengo que ver, pero dije, bueno, está bien, démosle una oportunidad y la realidad es que no me arrepiento, pero ni un segundo. Me gustó un montón, es una serie muy bien hecha de principio a fin y les estoy hablando desde cada uno de los departamentos. Está escrita por Adriana Pelusi y Gibran Portela y creo que ese es uno de los puntos más rescatables de esta serie, es un guión muy limpio, muy preciso, que utiliza elementos que quizás sí caigan en el lugar común, que quizás caigan en los estereotipos, es decir, argumentos que uno podría decir no es nada nuevo, ¿no? Es algo que se ha dicho, son argumentos y tramas que se han dicho y repetido un montón de veces en este tipo de series, en este tipo de películas, pero creo que se hace con una aparente simpleza, pero que en esa aparente simpleza se esconde un montón de profundidad. Me acuerdo mucho de un concepto que nos decía un profesor de guionismo que decía, pues precisamente que los guiones tenían que si los guiones eran un cuerpo acuático, ¿no? Tenían que, digamos, ser acortados en su dimensión, tenían que ser chiquitos, pero con una profundidad inmensa. Y creo que esto es algo que tiene esta serie. Su argumento es muy simple, son un grupo de alumnos que van en la preparatoria, que son el clásico grupo de los nerds, de los inadaptados, de los ñoños, pero bueno, que utilizan eso para facturar y entonces empiezan a venderle a sus compañeros que no les va tan bien en la escuela, pues sus trabajos, sus exámenes, se los hacen por dinero y eso, además de, pues, beneficiarlos económicamente, también les da un poquito de capital social que definitivamente les falta en esa escuela. Todo esto lo vemos por el pretexto de la entrada de un alumno nuevo llamado Memo, que bueno, va en su novatez descubriendo todo de cómo funcionan estas dinámicas. Cuando se dan cuenta de que habla muy bien inglés, lo meten a este grupo y empieza a ayudarles con esto. A la vez llega también una maestra nueva con todas las ganas de enseñar a sus alumnos, con toda esta vocación docente, pero se da cuenta que está en una escuela que no necesariamente tiene esa vocación, que más bien está preocupada en los diplomas, en las certificaciones a nivel Secretaría de Educación y no tanto en sus alumnos, ¿no? Y entonces también empieza a darse cuenta de eso, de que los alumnos, la mayoría, salvo este grupito en clase, pues son muy dispersos, muy burros, pero a la hora de los exámenes y a la hora de las tareas hacen todo muy bien. Entonces quiere indagar en esto, ¿no? En qué es lo que sucede y por qué se están dando las cosas de esta manera. Y así con cada uno de los personajes. Memo, por ejemplo, que tiene un carisma impresionante, que es una persona introvertida, tímida y sí, pero también hay algo que está en el fondo a él, que le pasan cosas. Y no, no son cosas que se explican, son cosas que puedes ver en sus miradas, que puedes ver en sus acciones. Y desde ahí digo que es un excelente guión y también están muy bien dirigidos y muy bien actuados. Una de las cosas que más me gusta también de esta serie es el cast, no solo por lo que ya les digo que son excelentes actuaciones, y digo no me sorprende porque hay grandes actores y grandes actrices en esta serie,
pero también porque hay realismo, es decir, a diferencia de otras series, ¿no? De las mismas plataformas, pues ves personas reales, ves personas que a pesar de ser como los guapitos, ¿no? Siguen teniendo granos, o algunos tienen los dientes chuecos, o simplemente partir del hecho de que se ven de su edad, ¿no? Como en otras series y películas de adolescentes donde pues prácticamente estás viéndole todas las cirugías, toda la carilla, que la de adelante y que de atrás y que el pelo con extensiones y dices, no, no, no es creíble y yo tampoco es que esté casado con el realismo, es decir, es una de las cosas que me gustaron mucho de Euforia, por ejemplo, ¿no? Esta falta de realismo estético, pero porque conservaba un realismo en el fondo. Y en este caso, algo que me gusta de Nadie nos va a extrañar es que parten de una simpleza, ¿no? Una simpleza argumentativa, es decir, la trama que les conté de eso se trata, de un grupo de nerds que hacen un negocio de eso y lo que va pasando alrededor de ello y de sus conexiones y de sus relaciones entre ellos, pero no hay nada más. Al contrario, pero en esa aparente simpleza, te vas a cada uno de los personajes, te vas a cada uno de los problemas y hay mucha complejidad y hay mucha profundidad ahí. Y a veces es tan dramático y sobre todo a esa edad, el hecho de que te dejen plantado o plantada por irse con otro, a hacer todo este energumen de situaciones en el que, ay, que es que haya un asesino, pero entonces yo anduve con ella, pero también con él y se hizo el trío y sabes, como un montón de situaciones que se van haciendo como para rellenar esa trama y para seguir potenciando el morbo, cuando muchas veces si está bien escrito y si está bien hecho un producto, no necesitas tanta parafernalia. Necesitas conectar con la verdad que hay adentro en lo que nos refleja como seres humanos. No serían necesarias las tramas tan complicadas si entendiéramos que nosotros como personas que ya pasamos por ahí o que quienes lo están viendo en su adolescencia que están pasando por ahí, pues conectan con esas situaciones y si es suficientemente entretenido o si es suficientemente dramático porque son cosas que nos pasan y con las cuales nos identificamos y creo que de ahí se agarra mucho esta serie desde su nombre, ¿no? Desde su soundtrack, apela, es más, desde el hecho de que esté ambientado en los noventas, apela a una nueva nostalgia, ¿no? De la gente que creció en esas etapas en los noventas, está ese tipo de música, está una fotografía que apela mucho hacia esa, pues, nostalgia y melancolía y creo que va muy de la mano con lo que nos está tratando de decir el mensaje de la serie, ¿no? Que es un poco el hecho de que las etapas y las cosas acaban y no está mal recordarlas, ¿sabes? Porque luego tenemos esta idea de, bueno, la vida es ahora y ya no me distraigo en el pasado porque estoy enfocado en lo que sigue y en lo que viene. Sí, pero también es lindo recordar aquellos momentos que nos hicieron sentir vivos y felices. Y el hecho de que ya no los tengamos no quiere decir que no los tuvimos en cierto punto y que no podamos atesorarlos sin tener que quedarnos ahí, sin tener que olvidar que la vida sigue, claro, pero atesorando eso que ya vivimos. Y eso que a pesar de que de pronto digamos, nadie se va a acordar de esto, no va a haber una trascendencia, pues qué importa, porque hay ciertas personas y hay ciertas situaciones que van a permanecer ahí en esas personas. Y eso es lo importante, incluso si permanece solo en ti, porque son aprendizajes y son vivencias que nos convierten en lo que somos hoy. Y eso, creo que es importante abrazar las experiencias propias, que aunque parezcan simples, que aunque no sean la gran historia de Hollywood, si le prestamos suficiente atención nos vamos a dar cuenta de toda la belleza, la complejidad y el aprendizaje que hay ahí. Pero bueno, gente, ya me dirán ustedes qué les pareció. A mí me gustó un montón desde que empezó el primer capítulo. Yo dije, a mí me gustan mucho de esas.
Y bueno, precisamente ahora que les estoy hablando de poner nuestra atención en las cosas que importan, de eso se trata el segundo episodio de el disco que acabo de sacar junto a mi amigo Jano Unzueta, que es un disco hecho para que lo escuches antes de dormir, para que te dispongas, que te relajes y que te pongas atención precisamente. Se llama Duerme conmigo y son 4 audios en los cuales cada uno explora a través de un tema cosas que tienen que ver con el acto de dormir, la respiración, la atención, la oscuridad y los sueños te acompañarán en tu proceso de introspección para que te escuches, para que te observes y para que te conozcas más. Así que si quieres acceder a este álbum, a todos los audios para que los escuches cuando quieras y donde quieras, puedes hacerte miembro de este canal en la sección Duerme conmigo. Y ya si me quieres apoyar un poquito más, pues puedes hacerlo como productor o productora. Y esto, además de darte todos los accesos a el Duerme conmigo, te dará la oportunidad de salir en los créditos de estos videos y de conversar conmigo en los comentarios. Y bueno, gente, ya para terminar, el último tema que vamos a comentar es la nueva película de Tim Burton, Beetlejuice, que es, como su nombre lo dice, la segunda parte de este nuevo clásico del cine de un director que por muchos es amado, por muchos es odiado, que definitivamente pasó por un bache con su relación con Disney. Esto es algo que se ha comentado un montón, que flopeó un poco su carrera autoral y bueno, está tratando de recuperarla. Esta segunda entrega de Beetlejuice es algo que se esperaba, valga la redundancia, un montón, no solamente por todo el culto que había alrededor de la primera entrega, todo lo que había gustado muchísimo, sino también pues por este relanzamiento como director, ¿no? Después, por ejemplo, del tremendo éxito que tuvo con Merlina, muchos esperábamos pues precisamente este resurgimiento en su carrera, este retomar los elementos que lo hacían popular, pero no solamente desde una cosa estética, sino también argumental. Y bueno, es sabido que todo lo que lo representa o lo que lo representaba como director estaba en Beetlejuice, una de sus películas más populares, una de mis favoritas también. Entonces, desde lo personal era para mí muy importante ver esta película, verla en el cine y comentarla, pero tengo que confesarles que desgraciadamente fueron más grandes mis expectativas. Beetlejuice retoma la vida de Lydia, interpretada por Winona Ryder, quien ahora se dedica a hacer programas que tienen que ver con lo esotérico, es una conocida vidente, entonces pues es famosa por eso, ¿no? Por poder contactar con la gente que está en el más allá, pero han pasado ya muchísimos años. Ahora ya es madre del personaje de Jenna Ortega, que decide ir a buscar a la universidad para darle la noticia de que su abuelo, es decir, el padre de Lydia, ha fallecido. Esto hace que se reúnan todos en la mítica casa de aquel monte en Beetlejuice y consecuentemente hace también que se reencuentren con este ser. Y miren, a pesar de que ahora que hablábamos de la nostalgia, tenemos elementos que nos hacen sentir muy nostálgicos porque salen muchos de los personajes que amamos en esa primera película, salen muchos de los momentos, incluso de las canciones. Es decir, que de fanservice definitivamente no nos quedamos cortos en esta película. Salen todos los personajes excepto por uno, pero bueno, está bien resuelto la manera en la que pusieron al personaje sin necesariamente poner al actor. Y eso, todos los elementos estéticos de la música, de la fotografía, incluso de los nuevos personajes o más específicamente del casting de los nuevos personajes está también muy atinado. Tenemos ahora a Mónica Bellucci interpretando a lo que sería una especie de Sally del extraño mundo de Jack. Tenemos a Willem Dafoe, que nunca sobra en ninguna película. Tenemos a Jenna Ortega, que también pues es una de las actrices más populares ahora. Y a partir de ahí voy a empezar mi primera crítica, porque aunque son tres actores impresionantes y que sus personajes son interesantes también,
me parece que hasta cierto punto sí sobran. Es decir, claro, luego es posible que si hubiéramos tenido una película nada más enfocándonos en los personajes originales, seguramente estaríamos diciendo, bueno, pero es que no hubo una innovación, es un poco lo mismo y aquí se trata de incluir a nuevos personajes, se trata de incluir nuevas tramas, pero les tengo que confesar que para mí sí sobran. O sea, el personaje que es el prometido de Lydia, que aparte de Beetlejuice, pues, de su hija, el personaje de Mónica Bellucci, el de Willem Dafoe, le añaden cosas a la trama, pero que tampoco son tan relevantes, ¿sabes? En un punto te olvidas de sus personajes y te concentras en el personaje principal, o en los personajes principales, que son Lydia y Beetlejuice, y va avanzando la trama, pero de repente llegan estos otros nuevos personajes y dices como, o sea, están padres, pero bien podrían no existir y creo que lo único que le ahorrarían a la película es extensión, pero no necesariamente creo que aporten mucho a nivel anecdótico. Y bueno, creo que también nos pudimos haber ahorrado esa sesión de armamiento de cuerpo de Mónica Bellucci y nada que ver definitivamente. Nunca nada que ver con el cuerpo de Mónica Bellucci ni con Mónica Bellucci, pero sí está armado con un CGI muy chafo. Vamos a aceptarlo. Desde que vi eso empecé a desconfiar un poco de esta nueva adaptación. No sé si del presupuesto o del tiempo en que se hizo, pero digamos que sí hay cosas que hacen que de pronto se sienta pequeña. No sé si les da a ustedes esa impresión como si más que una segunda parte se tratara de un spin-off en alguna plataforma, de una serie, sabes, más que una segunda película de Beetlejuice. Me dio la impresión de que es una película pequeña. Y eso no tendría que ser malo, es decir, te daría la oportunidad de utilizar elementos como el body horror, por ejemplo, ¿no? Elementos que quizá ya quedaron un poco más en el pasado, a diferencia del CGI, que es lo que se está usando ahorita, pero si no puedes utilizar el gran CGI, pues creo que hubiera sido más interesante volver a lo análogo, ¿no? De los efectos especiales y creo que incluso con la misma estética de Tim Burton hubiera estado mejor. Digamos que me pareció que el personaje de Jenna Ortega estuvo un poco metido con calzador para meter a Jenna Ortega, para relacionarla con Merlina y el éxito que tuvo y entonces seguir como pues con esta cosa de Tim Burton que sí conecta, ¿no? Entre historias luego hay ciertos o ciertos actores que conserva y que se van uniendo ahí teniendo ciertos guiños entre sus proyectos, pero sinceramente sí creo que aquí más que sumarle le resta, porque no vemos tampoco una química muy grande entre ella y Winona como madre e hija y sé que está planteado en el hecho pues, de que no se llevan bien, pero entonces tampoco vemos tanto este conflicto, se queda ahí medio en la superficialidad porque de pronto pasan otras cosas que son muy delirantes y esa es una de las partes que sí me gustan, que es una película muy delirante en donde siempre, en donde las cosas se están asentando y de repente pasa algo completamente distinto y absurdo y esas son las partes que disfruto, ¿no? E incluso digo, no lo voy a revelar, pero el final me estaba pareciendo así como que yo decía, no, ya basta, esto es demasiado cursi, esto no tiene mucho que ver con la esencia de Beetlejuice y luego dan un plot twist que sí tiene mucho que ver con la esencia y entonces hay ciertas cosas que me gustan un montón, hay ciertos elementos que me parecen muy divertidos, que me parecen incluso aterradores en algunos momentos y eso se agradece, ¿no? Como esta ambigüedad entre la comedia y el terror que sí tuvo la primera, que sí tuvo la primera película y que aquí conserva en algunos momentos, pero creo que no se sostiene así. Creo que son un montón de cosas pasando todo el tiempo que no terminan de aglutinarse en una película redonda. Y lo que debería de ser el elemento principal, que es Beetlejuice,
Me parece que entre tantos elementos que hay alrededor, pues le quitan protagonismo. Me hizo falta ver más de Beetlejuice, y me hizo falta ver más de este carácter que también yo tenía mis dudas si fuera a ser bien recibido o no en este nuevo contexto. Creo que queda bien, creo que hay de repente chistes rancios, pero pues es Beetlejuice, esperas que haga chistes rancios, pero sí me hizo falta verlo más en pantalla, básicamente, y ver más su injerencia, más que como un personaje alrededor del cual orbitan otras situaciones. Me gustaría que fuera él el que detonara esas situaciones. No sé si me explico. Porque entonces como son tantas cosas pasando todo el tiempo, todo se resuelve al final también de una manera, pues casi cayendo en el Deus ex machina, con situaciones absurdas, y no tengo problema con el absurdismo porque también tiene muchísimo que ver con esta propuesta, y es lo que les digo, que me gusta un montón de algunos momentos, pero en otros sí se requería una mayor profundización, una mayor complejidad, y no los teníamos. Entonces siento que, digamos, para ponerlo en términos gastronómicos, siento esta película como que la hicieron y luego le echaron agua para que rindiera. Pero no era necesario que rindiera, ¿sabes? Porque con una cucharada bastaba. Pero bueno, gente, ya saben que esa es mi opinión y yo espero conocer la suya, tanto de los temas que hablamos aquí, de La Casa de los Famosos, de Nadie nos va a extrañar y de Beetlejuice, Beetlejuice. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Por qué? Ya saben que en las opiniones como en las personas hay una diversidad enorme, así que a mí me gustaría conocer la suya. Comenten aquí abajo, y bueno, ya saben que les agradezco un montón por llegar hasta esta parte del video, por apoyar esta nueva temporada del canal, que esperemos, auguremos un futuro prometedor. Y si no, pues ya os esperaré en Mazatlán vendiendo ceviche de coliflor. Ya les había dicho, última oportunidad para que apoyen, o si no, van a tener que apoyarme en mi nuevo negocio de ceviche. Entonces ya saben, suscríbanse, like, compartan, comenten y todo lo que ustedes puedan hacer para apoyar este proyecto, y yo los veo en el siguiente video, ¿vale? ¡Chao!